1821. El secreto de una falsa libertad. ¿Creíste que nuestra independencia se firmó con un solo trazo de pluma en 1821? Piensa de nuevo. La historia que te contaron es solo la mitad de la verdad. Un velo que oculta una trama de ambición, secretos y una traición que marcó el destino de nuestra patria mucho antes de que pudiéramos gritar ¡Libertad! Con voz propia. En aquel septiembre, mientras las campanas repicaban y la euforia se desbordaba, una decisión silenciosa, urdida en los palacios de Guatemala, sellaba un destino que no era el nuestro. La Capitanía General, esa entidad que nos unía bajo un mandato colonial recién desvanecido, ya tenía nuevos amos en la mira. Los poderosos tentáculos del naciente imperio mexicano, liderado por el ambicioso Agustín de Iturbide. Pero aquí, en El Salvador, un espíritu indomable se negaba a ser una pieza más en el tablero de un emperador extranjero. Líderes visionarios, cuyos nombres la historia oficial a menudo susurra, comprendieron la farsa de una independencia a medias, una libertad condicionada al capricho de un imperio ajeno. ¿Sabías que mientras se firmaban actas en Guatemala, nuestros próceres ya conspiraban en secreto, forjando la voluntad de resistir, conscientes de que la verdadera batalla por nuestra soberanía apenas comenzaba? Esta no es la historia que te contaron en la escuela. Aquí desenterraremos los documentos olvidados, los testimonios silenciados y los mapas que revelan la estrategia de un imperio ávido de poder. Descubre cómo la decisión de Guatemala, lejos de ser un acto de unidad centroamericana, se convirtió en el primer eslabón de una cadena que El Salvador se negó a portar. ¿Te atreves a cuestionar la historia oficial? ¿Quieres conocer los detalles ocultos de nuestra lucha por la verdadera independencia? Dale like a este video y quédate hasta el final. Descorreremos juntos el velo de la historia y revelaremos la verdad detrás de la independencia de 1821 y la valiente resistencia de El Salvador ante la sombra de un imperio. Al final, tu opinión es crucial. Comenta qué te pareció esta revelación y comparte tus propias investigaciones o datos que conozcas. Hagamos crecer juntos esta comunidad de apasionados por la verdad histórica de El Salvador. Tu participación es la llave para desenterrar nuestro pasado. Imaginen que es el 15 de septiembre de 1821. La gente celebra en las calles, suelta cohetes y grita ¡Independencia! Los libros de historia nos cuentan que ese día nos liberamos de España para siempre. Pero ¿qué pasaría si les dijera que esa no es toda la verdad? En ese momento, no obtuvimos una independencia completa. Fue como si nos quitaran una cadena, pero nos pusieran otra. Sí, ya no éramos una colonia española, pero El Salvador y las demás provincias de Centroamérica seguían bajo la autoridad del gobierno de Guatemala. Nuestra historia como una nación verdaderamente libre estaba a punto de comenzar, y sería mucho más complicada de lo que piensan. Esta es la historia de cómo un grupo de salvadoreños valientes se negó a obedecer y luchó por una verdadera soberanía. El imperio de Iturbide y la gran traición de Guatemala. Imaginen la escena. Las noticias llegan a El Salvador y a las demás provincias de Centroamérica. Un hombre en México, el general Agustín de Iturbide, se ha proclamado emperador. Pero su ambición no termina en las fronteras de su país. Él tiene un plan mucho más grande y audaz. Anexar toda la antigua Capitanía General de Guatemala, desde Chiapas hasta Costa Rica, para construir un imperio vasto y poderoso, con él al mando. Quería crear un imperio tan vasto y poderoso que abarcara casi todo el antiguo territorio español. Iturbide, con su ejército, les propuso a los líderes de la Capitanía General de Guatemala que se unieran a su imperio. Y aquí viene la parte más difícil de nuestra historia. El gobierno de Guatemala, bajo la presión de Iturbide y su ejército, aceptó. Decidió que toda Centroamérica se uniría a México, sin preguntarle a nadie más. La noticia llegó a la capital de nuestra región, la ciudad de Guatemala. El líder de ese momento, Gabino Gainza, se encontró bajo una presión enorme. El ejército de Iturbide era imponente, y la tentación de unirse a un imperio ya establecido, que prometía estabilidad y protección, era fuerte. Finalmente, sin consultar a todas las provincias de manera justa,
Gainza y el gobierno de Guatemala tomaron una decisión que cambiaría nuestro destino. Votaron a favor de la anexión, pero El Salvador no aceptó. La noticia de la votación en Guatemala cayó como un balde de agua fría. Mientras el gobierno guatemalteco se preparaba para ser parte del Imperio mexicano, nuestra provincia levantó la mano y dijo, «No». ¿Por qué? Porque habíamos luchado por liberarnos de una monarquía en España, no para obedecer a un nuevo emperador en México. Queríamos un gobierno propio, un sistema republicano donde las personas tuvieran voz, no un imperio. La decisión de Guatemala de unirse a México fue vista como una traición. Fue el momento en que nuestro camino se separó del de los demás y nos llevó a un conflicto que pondría a prueba nuestro coraje y nuestra voluntad de ser una nación verdaderamente libre. Fue un golpe para El Salvador. Nuestra provincia, con líderes como el padre José Matías Delgado, se negó rotundamente. No habíamos luchado para librarnos de una monarquía en España y terminar con un emperador en México. Queríamos un gobierno propio, republicano y libre. La tensión era palpable. La independencia de 1821, de repente, se sentía como una trampa. La revuelta salvadoreña. David contra Goliat. El Salvador se encontraba en una posición muy difícil. Éramos una provincia pequeña, sin un ejército fuerte, pero con un deseo ardiente de libertad. Nuestra respuesta fue clara. No nos uniríamos a México y estábamos dispuestos a luchar. Fue entonces cuando entró en escena nuestro héroe militar, Manuel José Arce, un joven general que organizó a los salvadoreños para defender lo que creían justo. Su enemigo era el poderoso ejército del imperio, y el general Vicente Filísola, enviado directamente por Iturbide, venía con la orden de acabar con nuestra rebelión. Pero nosotros teníamos un secreto. Sabíamos que luchábamos por algo mucho más grande que la ambición de un emperador. Luchábamos por nuestra propia que nuestro valor era imparable. La pólvora de Ahuachapán, el grito de guerra de El Salvador, el aire se llenó del sonido de la pólvora. El 11 de marzo de 1822, en la batalla del Llano El Espino, cerca de Ahuachapán, el ejército salvadoreño de Manuel José Arce se enfrentó a un contingente de soldados que apoyaban la anexión. Era la primera vez que un ejército de Centroamérica, como región independiente, se enfrentaba a otro. Y fue una victoria para nosotros. Esta batalla no aparece en muchos libros, pero fue el primer grito de rebeldía de nuestra historia. Les dijimos a México y a Guatemala que no nos rendiríamos, que pelearíamos por ser dueños de nuestro propio destino. Sin embargo, sabíamos que esta victoria solo era el principio. La respuesta de Iturbide no se haría esperar. El asedio de San Salvador, la resistencia final. El emperador, furioso por nuestra insolencia, envió a su general Filísola con un ejército mucho más grande. El plan era aplastarnos de una vez por todas. Las tropas mexicanas y guatemaltecas avanzaron y rodearon nuestra capital, San Salvador. El asedio duró varias semanas, con combates intensos que demostraron la tenacidad salvadoreña. Las fuerzas de Filísola eran superiores en número y en armas. Finalmente, nuestra capital cayó en febrero de 1823. Parecía el fin. La bandera del imperio de Iturbide ondeaba sobre nuestra ciudad. La rebeldía, al parecer, había sido inútil. Pero la historia tenía un giro de tuerca guardado para nosotros. La caída del imperio y la verdadera libertad. Mientras Filísola creía que había ganado, en México se desataba una revolución. La gente estaba cansada de Iturbide, y en marzo de 1823, el emperador fue derrocado y obligado a abdicar. Su imperio se desmoronó tan rápido como se había construido. Cuando las noticias llegaron a Centroamérica, el general Filísola se quedó sin un emperador a quien servir. Con la anarquía en México, se vio obligado a retirar sus tropas y regresar a su país. La amenaza había desaparecido. Fue en ese momento, el 1 de julio de 1823, que las provincias de Centroamérica se reunieron y firmaron el Acta de Independencia Absoluta. No solo declaramos ser libres de España, sino también de México y de cualquier otra nación.
Ese fue el día en que, por fin, nos convertimos en dueños de nuestro propio destino. Así que, la próxima vez que escuchen hablar de la independencia, recuerden que la lucha de El Salvador no terminó en 1821. Fue nuestra valiente rebelión contra la ambición de Iturbide la que nos dio la verdadera libertad y nos permitió convertirnos en el país que somos hoy. Después de desenterrar los secretos detrás de nuestra independencia, ¿te has preguntado qué habría pasado si hubiéramos aceptado la anexión a México? ¿Imaginas que, en lugar de ser salvadoreños, hoy seríamos mexicanos? Es una pregunta que nos obliga a reflexionar sobre la valentía de un pueblo que se negó a ser subsumido por un imperio, un acto de rebelión que a menudo se pierde en los libros de historia. La resistencia de El Salvador no fue un simple desacuerdo, fue un acto fundacional. La lucha de hombres como José Matías Delgado y Manuel José Arce no solo nos liberó del yugo español, sino que también nos protegió de la ambición de Iturbide, un logro que pocos países en el continente pueden contar. Es una historia de orgullo, tenacidad y de una identidad que se forjó en la batalla. Ahora que conoces la historia completa, es momento de que la compartas. No dejes que estos datos curiosos y reveladores se pierdan en el tiempo. Comparte esta información con tus amigos y compañeros para que la verdad sobre nuestra independencia se conozca. Queremos escuchar tu opinión. ¿Qué te sorprendió más de esta historia? Déjanos un comentario, dale me gusta y suscríbete a nuestra comunidad para seguir descubriendo los secretos de la historia de El Salvador.